Sócrates en el siglo XXI en una interrelación de educación, democracia y política. Bueno, acá tenés una pertenencia a múltiples sectores de empleo. Sí, sí, sí. Perteneces al Instituto Jorge Don, al Normal número 5, al ISPEI, al Eccleston, ¿sí? Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar por permitirme compartir la palabra y después por una cosa mucho más inusitada, que es permitirme de alguna manera abrir un poquito la puerta de un aula, que es algo que no es muy frecuente y que la verdad que celebro. Iba a empezar de otra manera, pero quiero decir algunas cuestiones en relación con quienes me precedieron, que fueron muy interesantes, en relación con lo que planteó Hernán, ¿no? Era tu nombre, Melina y Laura, que hablaron de la memoria y de Platón en una de las intervenciones y hablaron también del tema de las tramas. Yo voy a hablar de eso, pero desde otro enfoque, porque componer un texto significa trama, en realidad ese es el significado. Y me quedé con algo que comentaste vos, Melina, que el deber que tenemos de sostener ciertas cuestiones en un momento en que están en riesgo y que algunas cuestiones que nosotros creíamos que estaban más o menos establecidas, que había consensos acerca de algunos puntos, que algunas discusiones estaban saldadas, se comienzan a cuestionar y eso creo que es el punto de partida de la reflexión de lo que vamos a proponer. Y también en relación a lo que planteaba Janina, el hecho de la subordinación y valor, que a veces encuentra distintas modulaciones, no necesariamente en el ámbito militar, cuando nosotros obedecemos a alguna figura carismática, no la cuestionamos demasiado. Y el otro punto que me pareció interesante es el que tiene que ver con la militancia, que está vinculado con el buen hombre que le da nombre a esta presentación, que es Sócrates, que justamente se planteaba de qué manera había que hacer política, de qué manera había que hacer militancia, cuando él justamente lo hacía a través de la filosofía y decía que no lo podía hacer interviniendo en la asamblea porque corría riesgo su propia vida. Entonces desplazaba la política a una forma de intervención mucho más diaria, mucho más cotidiana, donde el diálogo tenía un punto muy importante. Y principalmente quisiera agradecer, que creo que no lo pude hacer nunca desde que terminé de estudiar, a la UBA y a mi facultad, la de filosofía, que es donde yo pude estudiar, y quiero decir algo importante, donde pude estudiar no porque me concedieron un voucher, sino porque en nuestro país la educación es un derecho que nosotros tenemos la obligación de defender y honrar, y que justamente en días como hoy está siendo cuestionado, y este es uno de los puntos de partida de esta reflexión y se engancha con un poco de lo que venían planteando, cuando la educación pasa a ser leída o puede ser leída desde el paradigma no del derecho, sino de la mercancía, inscribiéndose en la gramática del mercado, lo cual me parece muy peligroso, y esto se aúna a otro tipo de discursos que empiezan a florecer, que discuten que los desaparecidos no fueron 30.000 o que plantean sin ambajes que los derechos humanos son un curro. Esto es algo que está sucediendo en la actualidad y que tiene ciertas repercusiones y que a nosotros de alguna manera nos tiene que poner alerta. El otro foco, que es el punto de partida de esta conversación, tiene que ver con el riesgo que yo entiendo que también suponen cierta irrupción de la tecnología. Escuchaba y leía a este buen hombre, Harari, hablando de que la inteligencia artificial pone en riesgo la democracia, y pone en riesgo la democracia entendida esta como una conversación. Es decir, la irrupción de la inteligencia artificial genera tal ruido que hace que la persecución por la verdad deje de ser lo central y pase a una cuestión que sea periférica o que directamente no importa. Y esto es algo que nos retrotrae a lo que sucedía en el siglo V a.C., cuando Sócrates discutía con los sofistas en torno a la importancia de la verdad, de la verosimilitud y de cómo éstas jugaban un papel en la asamblea y en el papel que tenían para convencer al pueblo independientemente de lo que se estaba diciendo y de la búsqueda de verdad de la misma. Estas dos son dos grandes amenazas que creo que se ciernen sobre los nudos que hacen a la trama de la democracia. Y después quería mencionar muy rápidamente dos amenazas que son endógenas al propio sistema educativo, que tienen que ver, en primer lugar, con situaciones que he vivido yo, por lo menos como docente, hace bastante tiempo que ando dando vueltas por ahí, que tienen que ver con el hecho de la dificultad que vengo encontrando de parte de los alumnos, y esto no es una generalización, pero he encontrado muchos casos, para dirimir cuando hay un conflicto. Una de las primeras formas de reaccionar últimamente tiene que ver con la denuncia, con la cancelación, con el escrache, y esto me recuerda a algo que planteaba Rita Segato en una entrevista hace un tiempo, a que estamos perdiendo un poco la capacidad de negociar, de pactar, de dialogar frente a ciertas dificultades. Creo que esto es algo que nos debe llamar la atención,
A mí me sucedió en una clase en el Eccleston justamente, que una alumna en una discusión en torno a qué responsabilidad teníamos frente a la igualdad, dejó de hablar porque otra compañera decía que no teníamos ninguna responsabilidad frente a la desigualdad y me dijo, si tengo que seguir hablando la tengo que cagar a trompadas, entonces me callo y no hablo más. Esa fue la manera de cerrar esa discusión o el conflicto, y eso es algo que se repite con bastante frecuencia y nos cuesta mucho. Y la otra es una autocrítica o algo que podríamos pensar y que tiene que ver más que nada del lado de los docentes, con el hecho de que generamos pocas instancias en las cuales uno puede reflexionar sistemáticamente sobre su trayectoria como alumno, su modo de estar como alumno. Acá ponía el ejemplo, que para mí es muy gráfico, de los exámenes. Creo que los exámenes difícilmente o pocas veces son motivos para la reflexión, sobre todo cuando uno le va bien un examen. Al menos yo como alumno, que fui alumno hasta hace bien poco, nunca cuestioné y nunca revisé sistemáticamente un examen en el que me fue bien, sí en alguno en el que me fue mal. Y como docente, en todos los años que llevo, jamás nadie me vino a reclamar o a reflexionar sobre un examen al que le fue bien, sí al que le fue mal. Entonces creo que estas son instancias muy importantes para favorecer esto que hace a los nudos de la democracia, que tiene que ver con el diálogo y con cierta disposición a ese diálogo. Por supuesto que hay algunos que niegan que la democracia esté en riesgo, que esté debilitada, y eso es porque suponen que la democracia únicamente tiene que ver con una forma de gobierno en la cual se sustituye la fuerza por la regla de la mayoría y queda ahí. Sin embargo, hay otras personas, esta pensadora es Amelia Valcárcel, es una filósofa española, que lo que va a plantear es que la democracia es algo mucho más que una forma de gobierno, sino que no puede pensarte esa forma de gobierno sin un conjunto de prácticas, de valores, de culturas y, tomando a Montesquieu, de una religión civil, para decirlo de alguna manera, sin una disposición a actuar conforme a los valores democráticos, conforme a la argumentación y conforme a la razón. Y en este punto la educación tiene una función central porque es lo que permite establecer un rasero para que esa discusión sea, por lo menos, o lo más que podamos, simétrica. Yo, para pensar estas cuestiones, me voy a apoyar en dos conocidos, en dos filósofos. Este es Isabelino Siede, que es un sociólogo argentino nuestro, da clases en profesorados, del que he aprendido mucho, y una filósofa que está viva, norteamericana, que es Martha Nussbaum, que han planteado justamente la relación que tenemos que tener entre la democracia, los valores y la educación. Siede se hace esta hermosa pregunta que tiene que ver, y me quedo con la última parte, ¿qué valores nosotros tenemos que impulsar en la educación en las condiciones actuales para favorecer la democracia? Y Martha Nussbaum habla del peligro de que la democracia no sea ese valor que se impone en las instituciones y la tendencia humana general a que nos domine esa cuestión de jerarquizarnos y ponernos por encima de los otros y establecer algún tipo de superioridad. No solamente estos señores y señoras hacen estas preguntas, sino que dan muy buenas respuestas, las cuales yo quiero tomar, pensar con ellas y profundizar. Siede lo que va a plantear es que la manera en que nosotros tenemos que aprender en valores no significa simplemente un adoctrinamiento en la medida que aprendemos acerca de determinado tipo de valores o los incorporamos a través de determinados ritos, sino que propone lo que él llama enfoque situacional, que consiste básicamente en fortalecer la capacidad autónoma de los sujetos a partir de actuar en situaciones complejas y demandar una justificación, una argumentación acerca de sus propias posturas. Y Martha Nussbaum, y yo me monto más a esta idea y también a la de Siede, habla de una pedagogía socrática, pero le da fuerte impulso a la argumentación, porque dice que cuando viene la argumentación, eso nos iguala de alguna manera, se forman ciudadanos democráticos y de alguna forma somos menos pasibles de ser influenciados por algún líder carismático, por la autoridad o por la influencia de los pares. Pero lo importante de todo esto es que se pueda traducir en un ethos, en un modo de ser, en una costumbre, y ahí es donde me parece que el texto de Martha Nussbaum podría profundizarse un poco más y se queda ahí el texto y es en la línea que yo quiero avanzar. Cómo esta argumentación, esta manera de entender la educación se traduce no solamente en un análisis de textos, en una producción de argumentos, en un conocimiento de la lógica, de las falacias, sino en un modo de ser, en un modo de habitar las instituciones educativas. Frente a esto emerge para mí la figura esencial de Sócrates y quiero retomar su figura principalmente por dos razones. Perdón que hable como una moto a esta velocidad, pero en 15 minutos no tomo ni un té.
La figura de Sócrates creo que es esencial por dos razones fundamentales que vienen a caballo de lo que veníamos hablando recientemente. Por un lado, porque Sócrates es el ejemplo de una vida filosófica. Esta frase, que es una de las más célebres de Sócrates, así una vida sin examen no merece la pena ser vivida, no nos dice demasiado, pero cuando nosotros colocamos esta frase en el contexto en el que este buen hombre lo dijo, empieza a cobrar importancia como su vida y su filosofía no eran cosas demasiado distantes entre sí. Esto se lo dijo Sócrates al tribunal que lo estaba condenando a muerte y teniendo la oportunidad de sustraerse de esa condena. Y Sócrates dijo que en realidad, si la vida era una vida privada de la filosofía, él prefería la muerte, y efectivamente Sócrates bebió la cicuta y no renunció a hacer filosofía. Y por otro lado, Sócrates ha puesto el énfasis en el diálogo, que es a mí lo que me preocupa fuertemente, en el diálogo oral. Y esto creo que es lo central. La filosofía desde el punto de vista de Sócrates no es algo que una persona hace aisladamente, escribe sus textos, los expone en algún lugar, sino que es algo vivo que se hace con otros. Filosofar es un cofilosofar. Por eso, muy rápido, muy esquemáticamente, les voy a contar brevemente de qué se trata el método socrático, y después el desafío es ver si nosotros lo podemos emplear o no en las clases, o por lo menos compartir con ustedes cómo lo entiendo yo, cómo trato de emplearlo yo, y a ver cómo podemos aprender entre todos y todas. El método socrático fundamentalmente tiene dos partes. La primera parte consiste en la refutación, que acá se ve muy bien, en el cual Sócrates, a través de la ironía, en la cual no significa la ironía burlarse del otro, sino disimular la propia postura, porque en realidad el diálogo socrático consiste en un conjunto ordenado de preguntas y respuestas que tiene por finalidad que la persona que está siendo interrogada, que el interlocutor de Sócrates, llegue por sí mismo a darse cuenta que aquellos conocimientos que cree que tiene no son tales, y Sócrates le permite a través del diálogo hablar y mostrar cómo a partir de sus premisas se llega a una contradicción. De esta manera, Sócrates, cuando alguien dice algo equivocado, no lo corrige, no le dice que está mal, sino que le dice, sí, entonces tal cosa y tal otra, y tirando del hilo de esa argumentación se llega a una contradicción y se produce lo que Sócrates espera, que es una catarsis en la cual el sujeto puede expurgar esos malos conocimientos que no le permitían incorporar nuevos conocimientos. La segunda parte del método socrático, que en realidad es más propia de Platón que de Sócrates, tiene que ver con lo conocido como la mayéutica, que tiene que ver con el arte de dar a luz, y esto Sócrates lo toma en parte de su madre, Finareta, que era partera, y en un momento hace una analogía y dice, así como mi madre trabajaba con mujeres y con sus cuerpos, yo trabajo con varones, bueno, los sesgos de género estaban en ese momento, y con el alma. Es decir, así como la mujer ayuda a dar a luz, la partera, pero no da a luz ella misma, yo ayudo a construir conocimientos, pero no pongo conocimientos en los otros. Entonces, en eso consiste el método socrático, en ese diálogo y en asumir una postura muy distinta el docente. Ahora bien, viendo el potencial que tiene el método socrático, cómo contribuye a hacer un etos, cómo contribuye a fortalecer el diálogo, lo primero que uno podría decirse es que las condiciones en las cuales pensaba y hacía filosofía Sócrates y las condiciones en las cuales nosotros damos clases son muy difíciles, son muy distintas, y que en realidad el método socrático difícilmente pueda emplearse en nuestro propio contexto. Yo acá enumeré cuáles serían un listadito de las principales diferencias entre el contexto de Sócrates y el contexto nuestro, que tiene que ver con la educación reglada, no con una educación libre en el cual va una persona y habla con quien quiere hablar, en el hecho de que nosotros damos clases en profesorados, yo en varios profesorados, y la escasez de tiempo, como me está pasando ahora mismo, es algo que siempre nos está persiguiendo. Después tenemos una presión que es saludable, y por dar los contenidos uno puede hacer este tipo de diálogos, pero también tiene que dar los contenidos. Sócrates conversaba con 1 o 2 interlocutores, nosotros tenemos 20, 30, 40, 10 personas, y después la disposición al diálogo a veces entra en tensión con el oficio del estudiante, que a veces lo que está esperando es que el docente le diga cómo deben ser las cosas, porque si el docente no hace eso, parece que no estuviese haciendo justamente de docente. Yo acá, para tratar de emplear el método socrático, lo que voy a hacer es un poco tratar de recuperar el espíritu de Sócrates y, fiel a Sócrates, traicionarlo un poco. Y lo que voy a pensar, y acá lo enumero esquemáticamente y después les cuento un poco cómo lo fui haciendo,
es la educación reglada, resignificarla de alguna manera, resignificar sus espacios, sus certificaciones, sus posibilidades de interacción. En relación con la escasez del tiempo, aprovechar de otra manera lo que sucede fuera del tiempo de la clase. En relación con los contenidos, la elaboración de materiales audiovisuales para lo que sea contenido específico, poder dejarlo en algún lugar y que eso no ocupe tiempo de la clase y usar el tiempo de la clase para otra cosa. Lo de la cantidad de alumnos creo que no es un problema tan grande y se puede personalizar aún así la enseñanza. Y frente al oficio del alumno, frente a esa inercia, bueno, hacer una invitación. ¿Cómo hacemos? ¿Estoy bien con el tiempo? No, ¿no? 2 minutitos vamos a hacer. Dios. Sí, ya es una chapa. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, traicionando a Sócrates, ese Sócrates que curiosamente es un Sócrates que se parece mucho a Freire, no sé si les parece esto, pero busqué a Sócrates y me salió y digo, bueno, qué bien. Y este es Descartes y es Kant. Y lo que traté es de alguna manera articular lo que dice Sócrates y lo que dice Platón. Es decir, pasar el diálogo socrático a un diálogo que sea en un lenguaje escrito. Así como hacía Platón, pero a diferencia de Platón, que Platón escribía sobre diálogos, pero no dialogaba con otros escribiendo diálogos. Esa va a ser un poco la propuesta. Voy a articular estos dos lenguajes. Y es lo que venimos haciendo. Para hacer todo esto, lo que hice fue videos de cada uno de los temas que doy. Entonces, esas son todas las materias que doy: ética, filosofía, estética, ética y derechos humanos, educación y la diversidad. Hice de cada una de las materias lo que tiene que ver con los contenidos, aquellas cosas que digo siempre que son iguales, justamente de en qué consiste el método socrático, están en un video que están disponibles para mis alumnos en las plataformas y para quien quiera verlos, porque de esa manera nosotros lo que nos ahorramos son 20, 30, 40 minutos para poder utilizar la clase para otra cosa. Y esos contenidos están para ser utilizados, revisados constantemente. Lleva laburo, pero creo que vale la pena. Y esto después lo que nos permite en las clases es fomentar el diálogo de dos maneras. Dedicando las clases, el encuentro presencial a estas 4 cuestiones. Uno, si los alumnos ven los videos previamente y hacen las lecturas, a veces no suceden las dos cosas, pero puede suceder una. Dedicamos un espacio a las consultas y a las preguntas. Entonces no vamos a la exposición, sino a ver cuáles son las dudas en torno a la exposición. 2, lo que utilizamos una vez que evacuamos las dudas es problematizamos los textos. Después lo que hacemos es ver cómo los podemos aplicar al campo de lo real, al campo práctico que vamos a transitar, y después, si nos queda algún ratito de tiempo, que nunca queda el tiempo, podemos ampliar y vemos otros autores que no vemos. Y también escribimos las memorias de las clases. Todas las clases terminan y empiezan con la lectura de la memoria de lo que hicimos en el encuentro anterior, que esa es una manera de contar cómo nos sentimos, qué vimos, qué podemos mejorar, y una manera de democratizar el poder y de escribir, que creo que es una de las claves. Y acá les voy a mostrar un ejemplo, y con esto voy cerrando, de lo que son trabajos integrados del bloque, de cómo ese diálogo que venía prometiendo y anunciando lo llevamos a cabo. Para evaluar nuestra materia hacemos trabajos que integran los contenidos de todo un bloque. Lo que hacemos es a los alumnos proponerles una situación, un caso que sea complejo, y le pedimos que los iluminen con la teoría y que argumenten una posición. Y acá lo interesante es cómo hacemos las devoluciones de esto. No les pongo una nota y cerramos todo esto, sino que les hago siempre 2 devoluciones. Una devolución general que se basa en esta matriz, que se las comparto antes de evaluarles el trabajo que les entrego tiene la matriz de evaluación con la que va a ser mirado, y después una devolución específica que consiste en preguntas y comentarios dentro de los mismos textos para invitarlos a los alumnos a complejizar los mismos, a aprender de los mismos y a dialogar acerca de ellos. Bueno, les muestro gráficamente cómo queda esto frente a un examen. Ya estoy, un minuto. Este es el texto de las consignas. Son más o menos 10, 12 hojas, realmente. Parece una exageración, pero vale la pena. 2, el alumno hace el trabajo. 3, le hago una devolución general. Le hago una devolución específica. El alumno la responde, después hace la autoevaluación y después yo le respondo la autoevaluación. De cada uno de los trabajos se hacen 7 textos. Les juro que se produce un diálogo. Les voy a poner un ejemplo. Esto es un texto, una foto de un texto de una alumna. Además de la devolución general, yo les hago la devolución así. ¿La ven en azulito? Sí. Y esto es lo que me responde la alumna. A mí se me cae la cara de la emoción cuando veo este tipo de cosas y estos colores. Esto es una invitación. No todos lo hacen, por supuesto. Pero miren si esto no es un diálogo. Y uno puede revisar sus propias prácticas. Lo mismo, este es otro ejemplo.
mis comentarios y preguntas en azul, y estos son los comentarios y preguntas con la luna en violeta, y a veces seguimos sumando colores hasta que se hace un carnaval en donde vamos aprendiendo algunas cosas. Y cuando termina la materia, los alumnos me pueden evaluar a mí, siempre hay un formulario para hacerlo, y me parece que de esta manera contribuimos a las 3 cuestiones básicas que hacen al diálogo, al etos y a esta militancia política que tiene que ver con construir sobre la argumentación. Y esta se apoya en el tiempo, en resignificar el tiempo. No hay diálogo genuino, solo un simulacro de él si no tenemos tiempo para hacerlo, y creo que desde el plano de la escritura lo podemos hacer. Si no hay confianza, la confianza en que el otro por principio tiene algo valioso para decirme y confianza para expresar la propia palabra, y con la disposición, y esto es lo último, a dejarse decir. No hay un diálogo que no sea un simulacro del diálogo si desde el punto de partida no asumo que puedo cambiar mi punto de vista, no necesariamente hacerlo. Gente, les agradezco no solo por dejarme la palabra, sino por escucharme atentamente.